Hay montañas que son famosas por su belleza, otras por los récords que esconden. Pero existe una en Bolivia que se hizo famosa por algo mucho más oscuro. Durante 500 años ha consumido generaciones enteras de hombres que entraron buscando riqueza y nunca volvieron a salir. Lo más impactante es que esta historia no terminó con el Imperio Español. Mientras ustedes ven este video, todavía hay miles de personas descendiendo cada día a esos mismos túneles, sabiendo que un derrumbe, un bolsillo de gas o simplemente el polvo que respiran puede sentenciarles la vida. Si disfrutas historias reales de lugares extremos, deja tu like, suscríbete y acompáñanos porque cada semana exploramos algunos de los sitios más peligrosos del planeta. Y ahora sí, veamos por qué al Cerro Rico lo conocen como la montaña que devora hombres. Hay una montaña en Bolivia que durante casi 500 años ha tenido un trato muy simple con los hombres que entran en ella. Les da plata y a cambio se queda con sus pulmones, sus huesos o directamente sus vidas. Le dicen la montaña que devora hombres. Y cuando terminen esta historia van a entender por qué ese apodo no es una exageración, es literal. Hoy todavía se calculan alrededor de 300 muertes al año dentro de esta misma montaña. No estamos hablando de una curiosidad del pasado, estamos hablando de algo que sigue pasando mientras ustedes leen esto. Advertencia. Este relato contiene descripciones de trabajo forzado, mutilación, envenenamiento por mercurio y muerte en condiciones extremas. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Teneorífico. La montaña que devora hombres. Cerro Rico de Potosí. Todo empezó, como pasa tantas veces en la historia, por accidente. Una noche de 1545, un buscador indígena llamado Diego de Hualpa andaba perdido en los Andes bolivianos, buscando una llama que se le había escapado. A más de 4000 metros de altura, el terreno no perdona. Aire delgado, viento constante, ni un árbol para resguardarse. La noche cayó, la temperatura se desplomó, y Diego hizo lo que cualquiera hubiera hecho. Encendió una fogata junto a un afloramiento rocoso y se quedó dormido mientras ardía. A la mañana siguiente, algo en esa piedra había cambiado. Donde el fuego había quemado la roca, apareció una delgada línea de metal brillando entre las cenizas. Diego la reconoció al instante. Plata. El descubrimiento más rico de la historia colonial no nació de una expedición planificada ni de ciencia. Nació de la pura casualidad de un hombre tratando de no congelarse. Diego, sabiamente al principio, se lo guardó. Empezó a sacar pequeñas cantidades, vendiéndolas con discreción. No tenía forma de saber que estaba sentado, literalmente, sobre uno de los yacimientos de plata más grandes jamás descubiertos. Pero cometió el error que tantos cometen cuando algo así de grande cae en sus manos. Le contó a un amigo. El secreto se filtró, y cuando llegó a oídos de los colonos españoles, el destino de esa montaña quedó sellado. El hombre que encontró la mina más rica de la historia humana terminó marginado, mientras que los que llegaron después a reclamarla en nombre de la corona española se llevaron la riqueza. Esa montaña había sido durante generaciones un símbolo sagrado para los pueblos andinos. Con el hallazgo de Diego pasó a ser otra cosa, una mina. A más de 4000 metros de altura, creció una de las ciudades más grandes del mundo. Para la segunda mitad del siglo XVI, Potosí tenía más población que Madrid, que Roma, que París. No era solo españoles enriqueciéndose, decenas de miles de indígenas de todos los Andes, africanos esclavizados, gente de herencia mixta, todos convivían en esa burbuja de altura extrema, construida sobre plata. Potosí tenía iglesias opulentas, sí, pero también casas de juego, salones de baile, burdeles. Se convirtió en sinónimo de riqueza desmedida en todo el Imperio Español. Todavía hoy en español existe la expresión «vale un Potosí»,
para describir algo de valor incalculable. La plata cruzaba el Atlántico, se acuñaba en monedas y financiaba guerras enteras en Europa. Lo que pasaba en esta montaña boliviana movía los precios y el comercio a miles de kilómetros de distancia. Y todo este éxito tenía un costo que la mayoría de la gente prefiere no mirar de frente. A medida que pasaban las décadas, los depósitos más ricos se fueron agotando. Cuando Francisco de Toledo llegó como virrey del Perú a principios de la década de 1570, se encontró con una corona española que necesitaba esa plata desesperadamente y con una producción que empezaba a tambalear. Su solución cambió la historia de millones de personas: la formalización de la mitad. La mitad era un sistema de trabajo forzado adaptado de prácticas andinas anteriores, retorcido para servir a las necesidades coloniales. Las comunidades indígenas estaban obligadas a entregar trabajadores a la mina de Potosí, por turnos, año tras año. Todo hombre entre 18 y 50 años era candidato al sorteo. Cada año, un número fijo de ellos tenía que dejar su hogar y viajar hasta Potosí. Cerca de 13.000 hombres entraban cada año por este sistema, sacados de una región que abarcaba buena parte de los Andes. No era opcional. Si una comunidad no cumplía su cuota, los líderes locales tenían que cubrir la diferencia, muchas veces vendiendo posesiones o endeudándose. Eran comunidades enteras sangrando recursos para sostener un sistema que no les devolvía nada. Cuando se llevan a 13.000 hombres al año de sus comunidades, ¿quién trabaja los campos? Las cosechas se descuidaban, los campos quedaban sin atender, y las mujeres, los niños y los ancianos que quedaban atrás tenían que asumir más carga de la que podían sostener. Familias enteras se desarmaban. El daño de la mita no se quedó adentro de la mina. Se extendió por toda la región andina, a comunidades que nunca vieron un gramo de esa plata. Para inicios del siglo XVII, solo una parte de los trabajadores estaba ahí por sorteo obligatorio. El resto trabajaba por elección o por pura necesidad económica. Pero esto no es un consuelo. Significa que el sistema de la mitad había distorsionado tanto la economía regional que la gente terminaba eligiendo ir a trabajar al lugar más mortal del continente porque las alternativas eran aún peores. Ahora, déjenme describir cómo era realmente trabajar ahí abajo. El día y la noche dejaban de tener sentido. Un hombre podía pasar horas interminables bajo tierra con nada más que una pequeña llama para guiarse. Había que romper la roca, recoger el mineral y cargarlo de vuelta a la superficie. Algunas cargas superaban los 45 kilos. Tenían que subir y bajar por túneles estrechos y empinados, por escaleras que podían romperse bajo su peso. Un solo paso en falso podía ser mortal, y no solo para quien resbalaba. Una caída podía arrastrar y herir a los hombres que iban debajo. Trabajaban con velas, a veces sujetas a la cabeza para tener las manos libres. Y esa pequeña llama no era solo para ver, era una alarma silenciosa. En lugares donde el aire estaba contaminado con dióxido o monóxido de carbono, la llama se debilitaba o se apagaba. Su única protección contra un gas invisible y mortal era observar el tamaño de una llamita de vela. La temperatura tampoco perdonaba. Adentro, los pozos podían ser sofocantes. Afuera, en la superficie, a más de 4.000 metros, el frío era brutal. Los hombres pasaban del calor extremo al frío extremo en minutos. Y eso, combinado con el polvo constante de cada golpe de pico y cada explosión de dinamita, destruía sus pulmones lentamente. Un minero podía sobrevivir caídas, derrumbes y jornadas imposibles, y aún así la montaña seguía matándolo años después, desde adentro de su propio pecho. Para aguantar, muchos recurrían a la hoja de coca, masticándola para calmar el hambre, combatir el cansancio y seguir moviéndose. No era un vicio, era literalmente una herramienta de trabajo. Pero sacar el mineral era solo la mitad del infierno. Después había que convertirlo en plata. Y eso significaba mercurio.
Y el mercurio es básicamente veneno. La gente que lo manipulaba, que respiraba sus vapores, se iba deteriorando de forma lenta y permanente. Temblores, pérdida de coordinación, pérdida de memoria, confusión, alucinaciones. Para la corona española, para los dueños de la mina, para los comerciantes de Potosí, esto era simplemente el costo de mantener la plata fluyendo. El sistema nunca vio a estos hombres como personas, los vio como insumos. Frente a un nivel de muerte tan constante, tan impredecible, los mineros hicieron lo que los seres humanos siempre hacen frente a un peligro que no pueden controlar. Crearon una figura para negociar con él. Esa figura es el tío. El tío es una deidad que vive solo dentro de la mina, representada en rojo, con cuernos, ojos grandes, una mezcla entre diablo y cabra. Para alguien de afuera, las cientos de estatuas que todavía hoy se encuentran a la entrada del Cerro Rico parecen simples figuras demoníacas, pero para los mineros, el tío es mucho más complejo. No es simplemente el mal, es un guardián, un gobernante y una amenaza, todo al mismo tiempo. Pertenece al mundo de abajo, donde los santos católicos no tienen autoridad. Arriba, en la superficie, muchos de estos mismos mineros son católicos devotos, van a misa, siguen la religión que ha dominado Bolivia durante siglos, pero abajo dicen que manda otro. Como dicen ellos mismos, Dios manda arriba, el tío manda abajo. Los mineros le dejan ofrendas, cigarrillos, alcohol, hojas de coca. Lo saludan antes de entrar, se sientan con él durante los descansos, comparten un cigarro con su estatua porque, según la creencia, el tío no soporta quedarse solo. A cambio, esperan que los proteja, que los guíe hacia buen mineral, que los deje salir con vida, pero también puede castigar. Un derrumbe, un accidente, una mala racha puede atribuirse a alguien que rompió un tabú. Cuando trabajas en un lugar donde la muerte puede llegar de 1000 maneras distintas, sin aviso, sin lógica aparente, necesitas algo a quien rezarle, algo con quien negociar. Es una forma humana, profundamente humana, de intentar recuperar algo de control sobre lo incontrolable. Durante siglos, los hombres entraban al Cerro Rico sabiendo que existía una posibilidad real de no volver a salir. En 1971, el escritor uruguayo Eduardo Galeano sugirió que el Cerro Rico pudo haberse cobrado alrededor de 8 millones de vidas durante todo el período colonial. Es una cifra escalofriante. Los registros de la época son incompletos y nunca vamos a tener una contabilidad limpia de cuánta gente murió. Otras estimaciones hablan de cerca de 2 millones de muertes. No importa si el número real fue más cercano a 2 millones o a 8 millones. Lo que importa es que estamos hablando de un sufrimiento humano a una escala que prácticamente no tiene comparación en la historia de la minería. A medida que la plata se fue agotando, llegó otro tipo de sufrimiento, esta vez para la ciudad entera. Las vetas más ricas se volvieron más difíciles de alcanzar. Para 1825, cuando Bolivia se independizó, la vieja economía de La Plata ya estaba seriamente dañada. Una ciudad que llegó a tener cientos de miles de habitantes se redujo a una fracción de eso. Y aquí está la parte más difícil de aceptar de toda esta historia. El Cerro Rico sigue activo. Hoy, las vetas de plata más ricas ya casi no existen. Lo que queda son minerales de menor valor que generan a los mineros entre $2 y $40 al día. El sistema de la mita desapareció hace mucho, legalmente al menos, pero la realidad de adentro de esa montaña no ha cambiado tanto como uno quisiera pensar. Después de que el gobierno boliviano se retiró de las minas estatales en los años 80, los propios mineros se volvieron independientes, organizados en cooperativas. Pero esa independencia llegó con un riesgo enorme. Cada trabajador depende exclusivamente de lo que él mismo logra extraer.
y el equipo de seguridad moderno sigue siendo, para la mayoría, demasiado caro. El resultado es que gran parte del trabajo sigue siendo prácticamente idéntico al de hace siglos. Hombres metiéndose en pasajes estrechos, rompiendo roca con herramientas manuales. En algunos casos, niños menores de 14 años trabajan junto a familiares mayores. El equipo de protección sigue siendo poco común. Muchas veces, un simple casco es la única barrera real entre un trabajador y todos los peligros de la montaña. Algunos mineros todavía usan lámparas de gas antiguas, no por nostalgia, sino porque si la llama se apaga, es la advertencia de que el aire ya no es seguro. Exactamente la misma lógica de hace 400 años. El polvo sigue siendo una de las peores amenazas. Con suficiente tiempo en la mina, lleva a silicosis, una enfermedad pulmonar crónica que progresivamente hace casi imposible respirar. Para muchos mineros, esta enfermedad no es una posibilidad remota, es prácticamente un resultado esperado del trabajo, y contribuye a una esperanza de vida que en muchos casos no supera los 40 años. 40 años. Esa es la esperanza de vida de muchos de estos mineros. No es una cifra de hace 400 años, es de ahora. Los túneles antiguos siguen colapsando con una frecuencia alarmante. Los derrumbes son casi rutina. Entre todos los peligros de la montaña, se calcula un promedio de aproximadamente 300 muertes al año. Solo en 2025, hasta septiembre, casi 100 personas murieron en incidentes relacionados con la minería. De esas, 90 murieron directamente dentro de la mina. La montaña misma está terriblemente inestable. Está literalmente perforada por túneles. Partes de ella ya se han hundido. El Cerro Rico hoy es cientos de metros más bajo de lo que era cuando los españoles empezaron a minarlo. Y los ingenieros creen que va a seguir perdiendo altura, colapsando gradualmente. A pesar de todo esto, miles de hombres siguen trabajando dentro del Cerro Rico. Las estimaciones varían, pero incluso las cifras más bajas hablan de unos 10.000 mineros activos hoy. Para mí, lo que hace que esta historia sea tan distinta no es solo la cifra de muertos, por más brutal que sea, es la continuidad. No estamos hablando de una tragedia que pasó una vez, hace siglos, y que ahora podemos ver con la distancia segura de la historia. Estamos hablando de un sistema de explotación que empezó con una fogata accidental en 1545 y que casi 500 años después sigue funcionando con la misma lógica de fondo. Hombres arriesgando su cuerpo, su salud y su vida porque la pobreza no les deja otra alternativa real. La tecnología cambió. El mercurio ya no se usa de la misma forma. La mita ya no existe legalmente. Pero la decisión fundamental que enfrenta cada minero que entra hoy al Cerro Rico, arriesgar su vida o no tener cómo sostener a su familia, es exactamente la misma decisión que enfrentaba un mitayo en 1600. Y eso es lo que convierte al Cerro Rico de verdad en la montaña que devora hombres. No es solo un apodo dramático, es una descripción precisa de lo que esta montaña ha hecho, sin pausa, durante casi medio milenio. Si llegaron hasta aquí, de verdad se los agradezco. Esta no fue una historia fácil de escuchar, y tampoco fue fácil de contar. El Cerro Rico de Potosí no necesita distancia histórica para sentirse real. Está pasando ahora mismo, mientras ustedes ven este video. Hay un hombre adentro de esa montaña en este preciso instante, con una vela o una lámpara de gas, calculando si el aire todavía es seguro para respirar. Si esta historia les pareció tan brutal como a mí cuando la investigué, déjenme un comentario contándome qué fue lo que más les sorprendió. Denle like si quieren que sigamos haciendo este tipo de historias. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Gracias por ver Tenebrífico. Nos vemos en el siguiente episodio.